Para la lección de este día vamos a considerar el tema el juicio celestial. Ya ayer con nuestro pastor, y nuestro pastor nos ayudaba a ver esto, veíamos justamente que el Hijo del Hombre viene por segunda vez y es una promesa que se va a cumplir. Hoy vamos a orar para explorar una dimensión de la obra del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, que también es importante teniendo en cuenta que ya hablamos sobre nuestras decisiones personales, sobre cómo debemos decidir. Así que vamos a orar. Nuestro bondadoso Padre, hoy venimos pidiendo sabiduría para comprender este tema del juicio, que lamentablemente a veces causa temor, quizá porque no lo comprendemos muy bien, pero hoy ayúdanos a sacarle el máximo provecho a la lección de este día. Lo pedimos en Jesús. Amén. El día de ayer nuestro pastor Dani Perla ya comentaba que justamente el hecho de que en Apocalipsis 14 se menciona al Hijo del Hombre viniendo por segunda vez es un recordatorio para nosotros de lo que pasó en Hechos, que el mismo Jesús vendrá otra vez. Pero pastor, esta expresión Hijo del Hombre también aparece en un pasaje que tiene una connotación que, vuelvo a repetir lo que dije en la oración, tal vez no nos gusta del todo o nos causa temor. En Daniel capítulo 7 se nos presenta una escena de juicio y ahí se nos presenta al Hijo del Hombre que llega hasta un anciano de días, el anciano de días que es Dios. Y la pregunta aquí es, ¿por qué esa escena de juicio tan espectacular en el cielo es una revelación que nosotros deberíamos tener tan en cuenta, considerando que cada día que pasa nos acercamos más a la segunda venida del Salvador? Bueno, yo sé que este tema es un tema que a algunos tal vez no les produce la mejor reacción, porque pensar, bueno, yo voy a ser juzgado por cada palabra, cada gesto, cada acto de mi vida, cada pensamiento, creo que es algo que realmente a cualquier ser humano le puede provocar pánico. Sin embargo, hay una buena noticia. Amén. Y con solo las palabras son importantes, y con solo las palabras que se usan para describir a quién está representándonos en ese juicio, a nosotros nos da esperanza. Amén. Y entonces se dice, es el Hijo del Hombre que llega hasta el anciano de días. El anciano de días es una referencia al Padre, el Hijo del Hombre es una referencia a Jesús. Y es interesante que Daniel vio esta visión aún antes de que Jesús viniera a este mundo, porque era lo que estaba planificado desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, que el ser humano iba a caer en pecado, pero que iba a haber un plan de rescate. Ese plan de rescate consistía en que Dios mismo se iba a hacer hombre, y ese rol lo asumió, como nosotros le llamamos, la segunda persona de la divinidad. La asumió Jesús a fin de salvarnos a nosotros. Así que aunque hay un juicio, hay esperanza en saber que en ese juicio está alguien que conoce nuestra situación, conoce nuestras necesidades, porque Él mismo estuvo en la tierra, fue hombre, no es ajeno a la situación de los seres humanos. Amén. Y entonces, pastor, aquí surge la pregunta también, que podría alguno estar maquinando en su cabecita. Si Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, ¿por qué un juicio? ¿Qué necesidad hay de un juicio en el cielo y qué revela esto? ¿A quién le funciona? ¿A quién le sirve este juicio? Bueno, yo creo que si Dios lo sabe todo y hay un juicio, es porque Él sabe que se necesita. Más bien el hecho de que Dios lo sepa Amén. todo es una demostración de que este juicio entonces es válido, es necesario, es verdadero. ¿Por qué? Porque ese juicio ayuda para poder resolver esa incógnita que el pecado introdujo en el universo, y es acerca del carácter de Dios. En realidad, al final, el juicio no es tanto sobre nosotros los seres humanos. En realidad, al final, nosotros estamos allí en esta escena, pero es porque nuestras vidas van a declarar de que Dios, de aquellos que se salven, van a declarar de que Dios es justo, que Dios es soberano. Entonces, en verdad, cuando entendemos esto, esto es lo que se ha llamado la teodicea, el juicio de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, sabemos que sí hay esperanza para nosotros,
porque Dios va a ser vindicado y entonces Él va a ser justificado. Esos cargos que en la mente de Satanás eran reales contra Dios van a quedar completamente descubiertos que eran mentiras y entonces al ser Dios vindicado, aquellos que creyeron en Él y que no creyeron las mentiras de Satanás son vindicados juntamente con Él. Y ahí viene la importancia de estar del lado de Dios en este juicio, porque aunque yo soy pecador y yo merezco la condenación, pero al pasarme al lado de Dios, entonces Él aboga en nuestro favor y aquella culpa que tenemos es levantada, es quitada y más bien es depositada en el enemigo. Y así como Dios es declarado justo en este juicio, sus hijos también son declarados justos. Así que más bien estas son buenas noticias para nosotros. Sin duda alguna, pastor, son buenas noticias porque quiere decir que aquellos que aceptamos a Jesucristo y tratamos todos los días de vivir con Él, y voy a usar una expresión que ya usó nuestro pastor al principio de las lecciones, y mantenemos una tendencia hacia nuestra relación con Dios, hacia fortalecer nuestra relación con Dios, al final salimos bien librados, si podemos usar esa expresión, de este juicio. Y entonces, para terminar, pastor, ¿cómo podemos aprender a reverenciar a Dios, a el hecho de que Dios es el soberano, está escudriñando la vida de todos nosotros, pero sin llegar al miedo? La Biblia habla de temor de Dios, pero eso no es igual a miedo. ¿Y cómo debemos aprender a diferenciar eso para nuestro diario vivir antes que Jesús venga? Muy bien, yo creo que toda la perspectiva cambia cuando nosotros aprendemos a conocer el gran amor que Dios tiene para el ser humano, el gran interés que Dios tiene para el ser humano de salvarlo. El juicio es de Dios, es para Dios. Y el juicio es para decirnos que Él ha hecho todo lo que está a su alcance para que cada ser humano sea salvo. Amén. Allí en el juicio va a ser revelado todo el plan de operación de rescate que Dios puso en marcha cuando el ser humano cayó en pecado. Nadie tendrá excusa para perderse, para justificar por qué se perdió, porque definitivamente Dios declarará que Él es justo y todos los seres celestiales y todos aquellos que se salven van a ver realmente que Dios ha hecho todo lo posible en nuestro favor. Entonces yo creo que no hay temor cuando nosotros tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y vemos que Él está haciendo todo lo posible para que seamos salvos. Recordemos ese texto mismo que dice el apóstol Juan: en el amor no hay temor. Amén. El amor echa fuera el temor del corazón. Y entonces el juicio será para ver si estamos en Cristo, si aceptamos la provisión que Él ha hecho, y entonces vamos a salir bien librados de ese juicio, porque tenemos un abogado defensor, tenemos un juez que es justo, que ha perdonado nuestros pecados, porque nuestros pecados son reales, no los podemos negar. Sin embargo, han sido perdonados, y finalmente en este juicio, cuando uno estudia ya todo el tema extensamente, uno se da cuenta que esos pecados van a ser más bien puestos sobre el que es el verdadero culpable de que nosotros hayamos cometido esos errores. Así que no tema al juicio, no viva una vida pensando, bueno, ahorita mi nombre puede pasar. Y yo no estoy diciendo que no hay que vivir con reverencia, no, lo que estoy diciendo es que no hay que vivir con ese temor irracional, con ese temor de miedo, de espanto, no, sino con el temor, ok, Dios me ama, yo soy su hijo, tengo que obedecer, pero Él me va a dar las fuerzas para obedecer, vivo reverentemente delante de Él. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, realmente creo que vamos a salir, gracias a Cristo Jesús, bien librados de este juicio. Amén. Quisiera, pastor, que ore por eso por nosotros, para que aprendamos a vivir en reverencia a Dios, reconociendo su soberanía, pero si en algún momento tuvimos miedo, voy a cambiar el término, en lugar de decir temor, si alguna vez tuvimos miedo, que ya no tengamos miedo, porque el juicio son en realidad buenas noticias para los hijos de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias porque
nos aseguras que en el juicio estaremos cubiertos por la justicia de Cristo, por la gracia de Cristo Jesús que hemos aceptado en nuestro favor. Permítenos vivir siempre bajo ese manto de justicia, no la nuestra, no porque creemos que somos buenos o mejores, sino porque hemos sido alcanzados por tu gracia y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.